de la cosecha, que nos castiga con el grano quebrado, con el grano pelado, sobre todo es un problema también para lo que es la estrategia de curado. Y después algunas cuestiones más morfológicas, como que la espiga de la cebada es indeterminada, o sea, una vez que llega la última espiguilla, el crecimiento se detiene, el crecimiento de la espiga de la cebada es desde la base hacia arriba y el trigo es de los centros a los extremos. Si nosotros queremos ver los granos más avanzados en el trigo para determinar un tema de maduración, tenemos que ir al centro de la espiga. En la cebada, esos granos más avanzados van a estar siempre en la base. El periodo crítico lo vamos a ver, y una diferencia fundamental con trigo es dónde se produce la floración, y eso hace que tenga la cebada un comportamiento distinto frente a una enfermedad muy importante, como es el fusarium, sobre todo en trigo, que ustedes saben, el fusarium penetra en el momento de floración, y en trigo eso pasa cuando la espiga está fuera de la vaina. En cebada, esa floración se produce cuando la espiga está embuchada, y eso hace que tenga una diferencia fundamental frente a la defensa frente a fusarium. Por supuesto que si las condiciones son muy importantes para el desarrollo de fusarium, la cebada igual va a tener, pero en mucho menor grado que lo que es una espiga de trigo. Vamos a ver alguna diferencia en cuanto al coleoptile, que el trigo tiene un crecimiento indeterminado, en la cebada crece solamente unos 5 centímetros, y eso va a hacer que la cebada sea necesario poder sembrarla superficialmente, y el trigo, si lo hacemos de manera profunda, va a nacer igual. Tiene mayor vigor inicial la cebada, y después algunas diferencias en cuanto para poder diferenciar las variedades de los cultivos en cuanto a las lígulas y la aurícula que no me voy a detener. Tiene un comportamiento bastante inferior que el trigo en cuanto al anegamiento, pero es bastante mejor en cuanto a la salinidad. Por eso, después del agropiro, es una de las especies que mejor comportamiento tiene para suelo salino. Por eso muchas veces se usan en esos bajos salinos para poder empezar a tener algo de materia orgánica. Y las estrategias de rendimiento las vamos a repasar. En cebada es mucho más importante el tema del número de espigas, y en trigo el número de granos y el peso de los granos. Una diferencia fundamental es entre la cebada de 2 y de 6 hileras. La cebada de 2 hileras, que es la que cultivamos normalmente en Argentina, hoy toda la cebada cultivada en Argentina es de 2 hileras, es que de las 3 espiguillas que tenían por nudo el raquis, las 2 laterales son estériles en la de 2 hileras, y las 2 laterales son fértiles en la de 6 hileras. Eso diferencia una cebada de la otra. Muchas veces se nombraba a la cebada de 2 hileras como cebada cervecera, y en las otras como cebada forrajera. Esto no es así. Hay algunas cebadas de 6 hileras que tienen calidad cervecera, que se usan en Europa fundamentalmente. Por lo tanto, no es correcto la definición de cebada cervecera para una y de forrajera para la otra. En cuanto a las componentes del rendimiento, nosotros, digamos, para cualquier cultivo, el rendimiento está determinado por la cantidad de granos, por el peso de los miligranos, y esa cantidad de granos depende de la cantidad de espigas por la cantidad de granos que tiene cada espiga. La cantidad de espigas que nosotros vamos a tener va a ser en función de la cantidad de plantas por los macollos fértiles. Eso hace que si nosotros tenemos un buen cultivo de cebada, tengamos desde 600 hasta 1000 espigas por metro cuadrado, y eso nos va a hacer el rendimiento. Tanto el peso de los granos como la cantidad de granos por espiga es muy importante en trigo. Ustedes, si un trigo le quedó con baja densidad, van a poder ver que va a tener un peso de 1000 granos mayor si las condiciones después se revierten y son buenas, y va a tener el famoso tercer, cuarto o hasta quinto grano por espiguilla, ya que son multifloras, y eso hace que pueda corregir el rendimiento. Si en cebada, tanto el número de granos por espiga como el peso de 1000 granos es bastante constante con los años y con las variedades. Por lo tanto, la única componente del rendimiento en la cual nosotros debemos influir y tenemos que ser muy estrictos para poder lograrlo es la cantidad de espigas. Si ustedes no tienen una buena cantidad de espigas en cebada, no van a tener un buen rendimiento, y esto es algo determinante. Entonces, esa cantidad de espigas está dada por la cantidad de plantas y el número de macollos fértiles por planta. Y en eso nos vamos a basar, y vamos a algunas de las estrategias de manejo para poder tener esa cantidad de plantas y esos macollos fértiles por planta para que nos den un buen rendimiento.
Y esto, digamos, que nosotros vimos, esto que recién hablamos, lo estudió Ignacio Alzueta en su tesis doctoral en el 2007 en la Universidad de Buenos Aires. Él lo que hizo fue tomar un número importante de ensayos, hizo una correlación entre lo que es el rendimiento por cada unidad de superficie y el número de granos por metro cuadrado. Por supuesto, esto sigue una relación lineal, esto sigue una relación lineal que a mayor número de granos, mayor rendimiento, y esto es la verdad algo bastante elemental. Entonces lo que hizo él fue descomponer ese número de granos por metro cuadrado en, como vemos abajo y a la izquierda, en el número de granos por espiga, por metro cuadrado, y a la derecha el número de granos por espiga. Entonces lo que vio que tenía una correlación mucho más fuerte el número de granos por metro cuadrado con el número de espigas que en el número de granos por espiga. O sea, esto habla de lo que dijimos hoy. En cebada necesitamos espigas. El número de granos por espiga y el peso de 1000 granos realmente son bastante constantes con el año y con las variedades. Si nosotros vemos todas el desarrollo que tiene cada fase, tanto reproductiva como vegetativa, esto es un trabajo del ingeniero Gustavo Schlaffer, o adaptado por él, nosotros vemos, y por qué está controlado cada proceso, vemos que hay procesos que modifican o que condicionan cada etapa del cultivo. Fundamentalmente lo que es vernalización, fotoperiodo y temperatura. Para las cebadas que nosotros cultivamos, cebadas de primaverales europeas, todas ellas, después vamos a ver las variedades que tenemos, no tenemos variedades con requerimientos de vernalización, que sí lo tienen algunos trigos y ustedes bien lo saben. En cebada no hay variedades con requerimiento de vernalización, y había una sola variedad que realmente tenía rendimiento, respuesta a fotoperiodo, que era la variedad Quilmes Carisma, y Cervecería y Maltería Quilmes inscribió una variedad alemana el año pasado, la variedad Loeb, que tiene requerimiento a fotoperiodo. El resto de las variedades prácticamente no tienen requerimiento de fotoperiodos. Entonces, la única etapa, digamos, el gran condicionante de la etapa de desarrollo en las cebadas es la temperatura. Por eso nosotros lo que vemos es que en esos inviernos cálidos a la cebada no le cae bien, cumple muy rápido todas sus etapas de desarrollo y realmente quedan esas plantas petizas y que macollaron muy poco por esas condiciones. Digamos, lo que se hizo para poder determinar cuál era el periodo crítico de cebada, lo que se fue haciendo fue, ahí lo que está graficado en esa línea negra, es el rendimiento cuando nosotros vamos sacando alguna condición al cultivo. Lo que se hizo fue sombrear el cultivo en las distintas etapas, entonces lo que se veía, si la sombreábamos en esta etapa de macollaje y después retirábamos esa condición limitante del cultivo, que no había diferencias de rendimiento, mantenía la curva. A medida que nos íbamos acercando a algún momento donde nosotros sombreábamos el cultivo sobre esta parte, veíamos que ahí había una caída abrupta del rendimiento, y eso es lo que se define como periodo crítico, que en cebada es unos 20 días antes de la floración y 10 días después de la floración. Como dijimos, en cebada la floración se produce en espiga embuchada, normalmente cuando están apareciendo las aristas es el momento de floración. Por lo tanto, ese es el periodo crítico en aparición de aristas, 20 a 30 días antes y 10 días posteriores. En el trigo, ¿el periodo crítico es el mismo? Sí, es exactamente el mismo. Lo que pasa que en trigo la floración es con la espiga expuesta, por lo tanto esa curva se nos corre hacia la derecha en el tiempo y el periodo crítico se ubica en el mismo momento que cebada, unos 20 días antes de floración y 10 días posteriores. Lo que pasa que en trigo esa floración, como dijimos otra vez, lo voy a repetir, es con la espiga expuesta. Algunas pautas de manejo que voy a ir comentando rápidamente y después me voy a detener en algunos de estos puntos. La elección del lote es un factor fundamental en el momento que nosotros decidimos que vamos a hacer cebada. Tener lotes bien rotados, conocer la historia de los herbicidas residuales, ahora vamos a ver cuáles,
Ver el tema de la napa, la cebada como vimos hoy es bastante mala para lo que es encharcamiento, por lo tanto si tenemos la napa muy superficial, la cebada no se va a llevar bien, sobre todo eso nos pasa en la zona oeste de Buenos Aires, donde normalmente tienen una condición de napa que hace que sí el trigo, o sí, por supuesto, en los cultivos de gruesa tengan muy buena respuesta. El barbecho es fundamental, como en todos los cultivos, todo lo que sea acumulación de agua para el posterior, para el desarrollo de todas las etapas de crecimiento es fundamental. El diagnóstico de me silenciaron. Ahora sí, Fidel, perdón, fue error mío. Bueno, ahí seguimos. Entonces estábamos con el tema de diagnóstico de la fertilidad, es fundamental. Solamente el 20% de los lotes que se hacen se realiza análisis de suelo. Y esto realmente es preocupante porque realmente si nosotros queremos tener una producción eficiente, deberíamos saber qué tenemos en el suelo. Es como cuando nosotros suponemos si tenemos colesterol, no tenemos, más o menos por lo que comemos, pero realmente el que nos dice cómo estamos es el análisis de sangre. En el suelo tendríamos que tratar de medir todo lo posible en materia orgánica, fósforo, nitrógeno. El nitrógeno anaeróbico, el NAN, es algo que nosotros, sobre todo en la región sur, mucho más correlacionado con la región norte, vemos mucha respuesta. Todo lo que es azufre, zinc, que estamos viendo cada vez más deficiencia, lo veíamos primero en el maíz, después en el trigo, ahora también lo vemos en la cebada. Entonces es fundamental poder conocer todas estas variables para poder hacer una fertilización balanceada. Lo que es definición y dosis, definición de la dosis y los momentos de fertilización. Yo realmente no, fertilización es un lugar que ocuparía una charla por sí sola, así que no me voy a detener, pero sí, si nosotros pensamos que en cebada nosotros lo que necesitamos son mascollos fértiles por metro cuadrado, por unidad de superficie, lo que tenemos que hacer siempre es tener una muy buena nutrición desde el principio para poder favorecer ese macollaje. Entonces, todo lo que son momentos de fertilización, sobre todo nitrogenada, el fósforo por supuesto lo ponemos en la siembra, pero todo lo que tenga que ver con fertilización nitrogenada es adelantarla, hacerla en presiembra o inmediatamente después de la siembra para cuando esa cebada comience a fertilizar, a macollar, tenga la mejor disponibilidad de nitrógeno posible. Pensar en el sistema, si vamos a hacer una soja de segunda, el azufre nos puede contribuir a la cebada, pero también le va a contribuir a esa soja de segunda o a ese maíz de segunda. Hacer franja de saturación de nitrógeno, hacer una doble aplicación en el lote para después poder comparar ese cultivo muy bien nutrido con el resto y poder ajustar en etapas posteriores del cultivo para poder manejar lo que es calidad. En cebada, uno de los componentes principales de la calidad es la proteína, y proteína normalmente es nitrógeno. Me voy a detener después un momentito solamente en este aspecto del cultivo que es fundamental, que es nitrógeno, pero no voy a desarrollar lo anterior. Si alguien tiene alguna duda o quiere que lo consultemos puntualmente, lo podemos hacer en la charla o después por privado, no hay problema. Lo que son elecciones de variedades, el comportamiento sanitario de cada variedad, conocer lo que estamos sembrando, ver qué curasemillas vamos a elegir, tener en cuenta lo que es la fecha correcta de las variedades que vamos a mostrar, lo que es profundidad, densidad, monitorear desde muy temprano todo lo que son malezas, insectos, enfermedades, tener controles de cosecha, la industria castiga bastante lo que son problemas de granos pelados, el estándar nos fija bien firmemente para tener ese problema, y poder, por supuesto, tener todos los cuidados de post cosecha. La cebada, si va a la industria maltera, es un grano que debe germinar, por lo tanto la tenemos que cuidar como una semilla, y si nosotros hacemos algún contrato para entregas diferidas, normalmente tanto la exportación como la industria bonifican un poco las entregas diferidas. El tema del poder germinativo es fundamental, y para eso, por supuesto que es fundamental todos los cuidados de post cosecha que tenemos que tener. Un tema importante en cebada es el tema de carryover de herbicidas. Si ustedes ven esta foto era un ensayo de Ramón Chigón en la localidad de Orense.
hace ya un par de años, y si ustedes ven en el centro de la imagen, ahí hay un cuadrado marcado por estacas donde la cebada ha sufrido un daño importante. Eso era una aplicación del año anterior en una soja que había sobre ese lote de diclosulam. Y para cebada, tener en cuenta que la fitotoxicidad de los herbicidas que venimos, residuales que venimos arrastrando de campañas anteriores, son un problema. Los más complicados son el diclosulam, el nombre común es el Spider, el Texaro, todo lo que son tecnologías Clearsol, tanto el Clearsol como el Clearsol Plus, en menor medida, y todo lo que es Fomesafen, estamos viendo bastantes problemas de residualidad. Por lo tanto, saber que la cebada es bastante más sensible que el trigo, saber si usamos esos herbicidas y no hubo una descomposición. La mayoría de esta descomposición se realiza en el suelo con buenas condiciones de humedad y temperatura. Si no tuvimos esas condiciones, esa degradación no se va a producir y vamos a tener daño en la cebada. Ayudan mucho a la detoxificación de estos herbicidas, los bioestimulantes. Tenemos varios ensayos hechos, tampoco me voy a detener en este tema, pero si hacemos un lote que viene de esa historia y no tuvimos una buena descomposición, saber que esto nos puede ayudar en el cultivo posterior. En cuanto a la siembra, más o menos manejamos, de acuerdo a la zona, entre 180 y 350 plantas. Esto va a depender del potencial de rendimiento, de la capacidad de macollaje y de la época de siembra. Por supuesto, siembras más tempranas permiten menores densidades, siembras más tardías tenemos que ir aumentando el número de plantas porque el macollaje va a ser menor. Y una cosa que para cebada es fundamental, y sobre todo ahora que se ven cada vez más suelos movidos, es el tema de profundidad de siembra. Esto para la cebada es mortal. Si ustedes ven una plántula de cebada, ustedes bien saben que después que germina, primero desarrollan las radículas y después desarrolla una primera hoja modificada, el coleoptile, que acompaña hasta la primera hoja hasta que atraviesa la superficie del suelo. En cebada, como vimos, ese coleoptile tiene un crecimiento determinado, no crece más de unos 5 centímetros, a diferencia del trigo que es indeterminado. Por lo tanto, si nosotros sembramos una cebada muy profunda, nos va a pasar lo que tenemos a la derecha. El coleoptile va a acompañar esos 3 o 5 centímetros y posteriormente queda la hoja que todavía es muy débil porque no recibió radiación y vamos a tener una pérdida muy importante de la planta. Por lo tanto, ahí en la foto de la izquierda, esto vemos una planta de cebada normal a una buena profundidad de siembra. Esta ya es un tanto excesiva, pero está en el límite como para que la cebada pueda seguir, y esta realmente una siembra muy profunda. Esta planta o va a morir o va a disminuir mucho la capacidad de macollaje, por lo tanto el rendimiento. Estas son todas las variedades que hay inscritas desde la inscripción de la variedad de Scarlett para acá. Por supuesto que ustedes la van a tener en la presentación. De los últimos años se han inscrito el año pasado 2 variedades, Alue y Anara, 2 variedades alemanas de criadero Quilmes, y 2 variedades el año anterior, Fátima y Sinfonía, que las inscribe, Sinfonía es una variedad que inscribe Limagrain de Argentina, y Fátima una variedad de criadero Breum, que inscribe Cargill, bueno, ahora es Burkman. A partir del año pasado, la empresa Cargill, en la parte de negocios de Malta, fue adquirida por esta empresa Burkman, que es del grupo Axerial francés. Es del criadero Breum, del mismo criadero que era la famosa Scarlett. Hoy las variedades que tenemos disponibles para la siembra son todas estas, entonces nosotros vemos con optimismo y decimos, bueno, qué bueno que tenemos toda esta oferta genética como para poder diversificar los riesgos, pero cuando realmente vemos lo que hay sembrado de cada variedad, y este es un trabajo del ingeniero Mario Cattaneo, de la página cebadacervecera.com.ar, que les recomiendo porque tienen muy buena información en lo que respecta a cebada, vemos cómo a través de los años estamos cayendo en la misma trampa que caímos con Scarlett. Cuando nosotros sembramos hasta el año 2012 prácticamente el 90% de la superficie de Argentina con Scarlett, en el año 2012 hubo un quiebre de Scarlett en cuanto al tema sanitario y realmente se destruyó el cultivo. A partir de ahí buscamos otras variedades.
Shakira, Andreia, que nos ayudaron, pero vimos cómo Andreia, por una cuestión que todas las malterías las aceptan en la exportación también, llegamos a producir prácticamente el 80% del país. El año pasado bajó un poquito y esperemos que este año vuelva a bajar, porque realmente el riesgo de tener una misma variedad en todo el cultivo es un riesgo muy importante para todo lo que tenga que ver con la originación de un cultivo. Es algo que deberíamos aprender y deberíamos saber, desde ya que la industria cervecera es una industria bastante conservadora, que no acepta fácilmente modificar su producción con distintas variedades, por lo tanto, realmente la tarea que hacen la gente que está en mejoramiento, realmente es muy buena, es muy trabajosa y es muy difícil para poder convencer a los cerveceros de que adopten nuevas variedades. Pero hoy tenemos variedades excelentes de rendimiento. La fecha de siembra para estas variedades, y esto es para el sur de la provincia de Buenos Aires, si nosotros nos vamos a la zona centro-norte, tendríamos que corrernos unos 10 días hacia la izquierda en lo que es la fecha de siembra. Vemos para las principales variedades cuáles son las fechas convenientes, pero podríamos decir a grandes rasgos que la segunda quincena de junio y los primeros 10 días de julio, en general, se adaptan todas las variedades. Hoy, como les dije, acá hay una variedad en particular, la variedad Alue. Esta variedad que es sensible a fotoperiodo, lo que hace es que nos podamos ir a siembras un poco más tardías, porque si nosotros la sembramos tarde, como es sensible a fotoperiodo, va a espigar en el momento donde el estrés térmico no la influya tanto. Si nosotros hiciéramos una variedad más larga, como puede ser Shakira, Montoya, esas variedades van a seguir acumulando suma térmica y van a espigar y a florecer mucho más tarde, y seguramente los golpes de calor del mes de octubre, noviembre, hagan que tengamos problemas de rendimiento y problemas de otro punto elemental y muy pedido por la industria, que es el calibre o el tamaño de grano. Normalmente las variedades con respuesta a fetoperido como Alue en general no tienen problemas de calibre, porque siembremos cuando la sembremos, por supuesto dentro de un rango normal, van a poder espigar a tiempo y poder llenar ese grano y poder tener buen tamaño. Algo que también caracteriza a la variedad Andreia tan sembrada, pero Andreia lo hace en cuanto a una velocidad en la tasa de llenado posterior a la floración. Un trabajo muy interesante, nos muestra eso, que Andreia tiene una tasa de llenado muy rápida, por lo tanto escapa también a esos problemas de calibre. Toda esta información de rendimiento, sanidad y calidad comercial la podemos ver en la red del INTA, la Red Nacional de Cebada Cervecera, que es conducida por el INTA de Bordenave. Realmente es un trabajo de los chicos de Bordenave, que en su momento estuvo al frente Fernando Jiménez, hoy está Fede Moreira, Vero Conti, Germán González, Alejandro Balati, que han hecho un trabajo realmente muy bueno. Es un convenio que tiene el INTA con la Cámara Cervecera y que en muchos ambientes se prueban todas las variedades. Ahí ustedes tienen el link para poder acceder, y no esto es lo de la campaña pasada, pero tienen las campañas anteriores. Entonces uno quiere saber para una localidad determinada, busca en esa localidad, ve el comportamiento sanitario y en base a eso toma las decisiones de siembra. Yo bajé algunos datos de este año para variedades. Esto es para el sudeste de Buenos Aires, para la primera época de siembra en Coronel Suárez, el 1 de julio, segunda época, y para Coronel Dorrego y el promedio, ¿cierto? Vemos acá el comportamiento de todas las variedades. Realmente hay rendimiento. Miren lo que es la primera época de siembra de Coronel Suárez, sembrada el 1 de julio, rendimientos cercanos a los 10 toneladas por hectárea, que realmente es muy bueno para lo que es la zona productora de cebada. Otro ambiente, el sudeste de Buenos Aires, donde tenemos Tres Arroyos, Barra, Uchillar, Balcarce en dos lugares distintos, lo que es Agrar del Sur y el INTA, Miramar y La Dulce. Otra vez tenemos muy buenos ensayos con muy buenos rendimientos, acá en la zona de Balcarce, rendimiento de 7.000 kilos, que hoy los estamos teniendo también en el cultivo. Otra zona, Centro Norte de Buenos Aires. Yo no me voy a detener para ver estos resultados,
ya les digo, ustedes lo tienen primero en la red del INTA y si no, en esta presentación. Pero vemos como variedades nuevas. Charles es una variedad danesa que está sembrando Cargill, que promociona para la región centro-norte. Sinfonía, esta variedad que les decía hoy de Limagrain, que está comercializando la Asociación de Cooperativas Argentinas, que para la zona centro-norte las dos realmente funcionan muy bien. Y para lo que es, bueno, lo mismo, la zona norte, Paraná, Vigán, Justiniano, Pose y Oliveros, vemos como esas variedades, tanto Sinfonía como Charles, realmente tienen muy buen comportamiento. Esto es el panorama o el aspecto sanitario de esta red del INTA, donde vemos variedades con buen comportamiento, otras no tanto, de acuerdo a los ambientes, pero esto ustedes cuando decidan qué variedad sembrar, tener en claro que estos perfiles sanitarios están. También están en la página de cebadacervecera.com.ar, como les dije, y si no, siempre cualquier consulta que quieran hacer sobre esto, estamos disponibles para poder asesorar. Pero vemos como variedades como Andreia, por ejemplo, que es la más sembrada, es un problema bastante importante lo que es la escaldadura, que ahora después vamos a ver el tema sanitario, cuáles son las enfermedades, pero normalmente son problemas que vienen con escaldadura, vienen en inviernos húmedos y fríos, y esta variedad, así como Daniel también, como lo era Scarlett en su momento, son muy susceptibles a esta enfermedad y tienen un comportamiento un poco mejor a lo que es mancha en red. Un aspecto en cuanto al control de maleza, voy a decir dos palabras referidas a las diferencias con trigo, en lo que tiene que ver con malezas gramíneas. Estamos volviendo a ver lotes donde se ha roto la siembra directa y lotes disqueados, y en ese sistema de cultivo realmente la trifluorina es un herbicida que suma mucho porque, por ejemplo, en Australia, en los lotes donde no hacen siembra directa, se sigue utilizando para poder controlar el regras, que ellos realmente tienen problemas mucho más graves que nosotros. Así que si uno rompió el suelo y tomó esa decisión, no deje de pensar en una alternativa de este tipo para poder variar el tipo de herbicida que usamos. Ustedes saben que lo ideal para poder bajar el aumento de resistencia que estamos teniendo es poder ir variando los modos de acción de los herbicidas, y trifluorina normalmente es bastante distinto al resto. Tenemos en presiembra la posibilidad de controlar esas gramíneas con graminicida, Letodin, Aloxipop es otro también, pero en cebada nos tenemos que alejar entre 15 y 20 días antes de la siembra porque si no podemos llegar a tener un problema. Flumioxacin, el sumisoya, a diferencia de trigo que se puede hacer en preemergencia, en cebada nos tenemos que alejar unos 15 días de la siembra. Lo mismo para el piroxazulfone, el Yamato, un herbicida del cual tenemos muy buenos resultados y muy buenas referencias. Hoy todavía no tenemos ninguna resistencia en Argentina de regras a este herbicida, así que hace que tengamos las fichas puestas. Por supuesto, en ningún caso, para ningún herbicida y ningún fungicida al mismo criterio, bajar las dosis recomendadas, porque eso nos puede llegar a aumentar la posibilidad de tener resistencia. En cuanto a postemergencia, los primeros dos son dos herbicidas que prácticamente hoy no se hacen más. Triflometil es el viejo Iloxan, Fenoxapop es el Puma Extra que se usaba en cebada, el iodosulfurón más mesosulfurón es el Fusar, que se usa en algunos casos para controles de regras, y el último, el Pinoxaden, es el axial, es un poco emergente que realmente no funcionaba muy bien, pero ya estamos teniendo poblaciones tanto de regras como de vena fatua con un comportamiento bastante menor al que veníamos teniendo. Es fundamental en la estrategia de control, en lotes donde hay problema de regras resistente, y es muy importante y cada vez mayor en todo lo que es la región sudeste y sudoeste de la provincia de Buenos Aires, poder tener un buen control de regras en presiembra. Si nosotros arrancamos con un cultivo con mata de regras, no nos vamos a sacar ese problema en todo el cultivo, y el año que viene vamos a tener todo ese regras, o en esa campaña vamos a tener todo el regras semillado, y va a ser un problema que no nos vamos a poder sacar de encima. Rápidamente, lo que es enfermedades en cebada, tenemos que saber la historia del lote, conocer el origen de la semilla. Nosotros estamos acostumbrados a analizar
solamente el poder germinativo, el peso de mi grano, la energía germinativa, pero deberíamos sumarle en todos los cultivos, y particularmente en cebada, saber la carga patogénica que tiene y la pureza varietal. Y la carga patogénica es muy importante porque hay variedades de alta transmisión de semillas plántulas, por ejemplo la mancha en red, y hay una enfermedad que nos viene complicando todos los años, y cada vez más, como es el carbón volador, que estaba ya olvidado casi por nosotros, y hace 3 o 4 campañas que lo vemos viendo cada vez más, y eso tiene mucho que ver con la semilla que nosotros vamos a usar y con el pura semilla que nosotros vamos a elegir. Entonces, si nosotros sabemos la carga patogénica que tiene la semilla, podemos elegir el curasemillas adecuado. Hoy tenemos excelentes curasemillas en Argentina, mezclas con carboxamidas, mezclas de diferentes moléculas que hacen que podamos tener una buena, desde ya partiendo de una semilla con una carga patogénica manejable. Si nosotros tenemos una semilla con niveles de carbón mayores al 5 por 1000, realmente los curasemillas funcionan, pero no nos vamos a sacar el problema de encima. Hacer monitoreo temprano de lo que es enfermedades, hacer un correcto diagnóstico, ver el tema de la incidencia, si a veces alcanza, a veces no, fijar umbrales de acción, volver a los lotes de tratado después para ver la efectividad de los tratamientos, no hacer el lote y ya dijimos, bueno, esto está hecho y no verlo más, porque realmente hay condiciones predisponentes ambientales que hagan que un fungicida pueda no andar algún año, o vemos sobre todo en trigo algunos problemas con mancha amarilla de fungicidas que andaban antes muy bien y ahora no están andando. En cebada pasa algo similar con algunas enfermedades, y no abandonar el monitoreo hasta avanzada la etapa del cultivo. Lo que tiene que ver con sanidad de semillas, esta es una foto que me pasó gentilmente Lucrecia Curetot, del INTA Pergamino, era un lote que iba a ir a semilla, ustedes vean la carga patogénica del fusarium que tiene esta semilla, y bueno, tiene bastantes otros problemas, tiene carbón, tiene mancha en red. Entonces es fundamental poder saber qué semilla tenemos y qué cura semilla vamos a usar. Y la tercera pata, esto es la importancia del tratamiento. Semilla, como dijimos, es un grano vestido, tiene todos esos vericuetos en el grano que hacen que sea difícil poder alcanzar todas las partes de semilla. Entonces, donde no llegamos con el cura semilla, si bien la semilla entra en contacto con el curasemilla y entra en contacto en la humedad del suelo, se produce una cierta difusión de ese curasemilla, pero va a ser muy difícil llegar a todas esas partes que vemos con un avance importante de micelio. Las enfermedades más comunes, escaldadura. Esta enfermedad normalmente la vemos en inviernos húmedos y fríos, como les decía, el año pasado prácticamente no fue un problema porque fue un invierno, como ustedes recuerdan, bastante seco y con temperatura no tan baja, pero normalmente es un problema importante para nosotros. Todas estas fotos que voy a pasar de enfermedades es del licenciado Ignacio Reguerena. Nacho está trabajando en el INTA Balcarce realmente muy bien, es un lujo poder tener en Argentina un investigador de la talla de él que trabaja fundamentalmente en lo que es la enfermedad, una de las enfermedades más destructivas del cultivo, como es la ramularia, que después vamos a detenernos y ver algunas cositas. Mancha en red, le diría que es la enfermedad que más, en un periodo de varios años, es la enfermedad que mayor caída de rendimiento nos causa, aunque no es de difícil control. Hay dos tipos, la forma especial reticulata, que es la que vemos a la izquierda, que forma la típica mancha en red, que ahí le marco con el puntero, y la forma especial maculata. Muchas veces esta mancha se confunde con ramularia. La diferencia es que normalmente cuando arranca esta mancha no tiene halo clorótico y sí lo tiene ramularia, como vamos a ver posteriormente. Normalmente empieza después que la otra enfermedad, requiere un poquito más de temperatura, también requiere horas de mojada, tiene, igual que lo que es escaldadura, distancia de traslado por viento corta, son esporas pesadas, por lo tanto no se difunden mucho con el viento, y una de las principales mecanismos de difusión son las semillas y los rastrojos que hayan quedado de años anteriores de cebada. Y mancha borrosa es un problema sobre todo para lo que es la región norte, bipolar y soroquiniana, requiere más altas temperaturas, es un problema importante en lo que es la región norte, cebadera, centro-norte de Buenos Aires, y lo que es Uruguay. Como regla general, por supuesto que hay que ir lote a lote y ver cada cosa, tomamos umbrales del 20 al 30% de incidencia o un 3% de seguridad.
Para rollas, en general toma una incidencia de un 5%, aunque las rollas que tenemos en cebada, si bien todos los años encontramos algún lote con rollas, no tienen la severidad ni el nivel destructivo que tienen en el cultivo de trigo. Dos palabras de ramularia. Ramularia es un hongo bastante particular, produce una colonización sistemática, endofítica y asintomática. ¿Qué quiere decir esto? El hongo coloniza desde la semilla, o de la primera etapa del cultivo, va colonizando todos los tejidos internamente, nosotros no vemos ningún síntoma, se transmite por semilla, está en varias especies, hospedantes alternativos, como el Lolium, los géneros de regras, agropiro, pastobillo, en el trigo se lo ha encontrado también, en avena fatua, produce pequeños conidióforos que con el viento, cuando hay condiciones de humedad, se diseminan por el aire y tienen esporas muy, muy pequeñas, por lo tanto se producen infectaciones de lote a lote y de zona a zona. Tiene una patogenicidad muy importante, dado por una fitotoxina, la rubelina, que ahora vamos a ver cómo actúe, y puede producir esas típicas manchas, arranca con esos puntos pimienta, y después se forma ese halo clorótico. Cuando nosotros vemos estas hojas ya en estado superior, o en la parte superior de la planta, con estos síntomas, ya es tarde para tomar cualquier decisión, porque el hongo ha colonizado toda la planta y empezamos a ver los síntomas, pero ya la planta está totalmente tomada. La patogenicidad que da la ramularia normalmente son las rubelinas, que por acción de la luz producen reacciones oxidativas, oxidando ácidos grasos, produciendo la degradación de la membrana celular, produciendo necrosis, o producen reacciones oxidativas sobre productos intermedios, oxidando los pigmentos y provocando clorosis y formando esa típica salpicado necrótico, como es otro de los nombres que se conoce a la enfermedad. Este trabajo, que es de Ignacio Reguerena, que creo que lo hizo en el año 2013, es muy interesante, rápidamente lo voy a pasar. Lo que hizo él fue proteger el cultivo con carboxamidas. Las carboxamidas son las mejores moléculas que tenemos para esta enfermedad. Lo que hizo lo protegió hasta el tercer macollo, Z13 en la escala de Sadox, y posteriormente no lo protegió más y tuvo el 100% de incidencia en cuanto a la enfermedad. Posteriormente lo protegió hasta el final de Macoyagi, también tuvo una incidencia muy alta, lo protegió hasta la aparición de aristas, y ahí la incidencia fue bastante más baja, y lo protegió ya en posteriores etapas del cultivo de espigazón, y vio que la incidencia era menor. Por lo tanto, se podía pensar que alrededor de ese momento iba a estar el mejor momento para aplicar cuando nosotros tenemos el hongo colonizando las plantas. Y después hizo al revés. Lo que hizo fue lo desprotegió hasta en las 3 primeras hojas y después lo protegió siempre, lo mismo hasta macollaje, lo mismo hasta aparición de aristas y lo mismo después en llenado de grano. Entonces lo que vio que la mejor época para aplicación de un fungicida para ramularia es alrededor de Z37 en hoja bandera expandida o aparición de aristas. Esto es algo fundamental que nos va a condicionar una estrategia, pero nosotros no tenemos que descuidar el resto de las enfermedades, porque si nos enfocamos solamente en ramularia, el resto de las enfermedades nos van a hacer perder una cantidad importante de masa foliar, y eso nos va a afectar tanto rendimiento como calidad. Tiene ahí una correlación, también un trabajo de Nacho en cuanto a la fertilidad. Mayor fertilidad es menor la severidad de ramularia, dentro de parámetros lógicos de esta enfermedad. Así que solamente rápidamente para resumir lo que es ramularia. Acá tengo un problema con la presentación. Como vimos, produce esa colonización sistemática, endofítica y asintomática, se transmite por semilla, hay hospedantes alternativos, produce esos pequeños conidióforos que pueden... Sí. Acá ya surge una consulta, antes de seguir. Vale. Nos pregunta, ¿qué superficie se espera de cebada para este año y si hay algún comentario sobre el margen esperado? Digamos, de parte de mercados, yo ya estoy terminando con el cultivo, me faltan algunos datos más. Surgió. Y vamos a hablar del tema mercados una vez que termine con la parte de cultivo. Rápidamente, espero una superficie entre 800 y 900.000 hectáreas,
y los márgenes realmente son bastante escasos. Hoy el margen a cebada se lo está dando más el cultivo de segunda que la cebada, pero lo vamos a charlar un poquitito más adelante. Yo en 5 minutos tendría que estar terminando con la parte de cultivo y en 10 minutos vamos a hacer lo que es mercados. Sigo con esto entonces. Bueno, estas son todo lo que vimos. Hay algunas moléculas un poco mejores. En cuanto a los triazoles, el mejor es el proticonazoles, y las carboxamidas y el clorotanonil tienen un buen comportamiento. Para ver un poquitito las estrategias de manejo en lo que tiene que ver con las enfermedades, vemos las curvas de progresión de la enfermedad en las enfermedades microtróficas, como son la escaldadura, mancha en red, un poco más tardía la mancha borrosa, y lo que es ramularia, que no vamos viendo los síntomas hasta que alrededor de pigazón vemos la planta que se nos puede destruir en 48 horas. Entonces la estrategia que nosotros creemos más correcta para lo que es el manejo es elegir la semilla de manera que no tenga una alta carga patogénica, elegir el curasemillas adecuado, en Z32, siempre y cuando tengamos las enfermedades presentes y los umbrales que hablamos, poder usar un triazol, una estrovirulina, y acá el triazol, el proteoconazole es el que mejor comportamiento tiene, el epoxiconazole tiene un comportamiento un poquitito inferior, pero también tiene algún efecto, y guardarlo en la carboxamida para alrededor del momento de floración. Si las condiciones no son demasiado severas, este comportamiento funciona. Si las condiciones son severas, y normalmente en ramularia están condicionadas o muy relacionadas con lluvias importantes, mayor a 100 milímetros, que tiene es agosto-septiembre, podemos adelantar esas carboxamidas para tener un mejor control, porque si esas condiciones se presentan, sabemos que ramularia va a estar presente. Ramularia es un hongo bastante débil, y lo vamos a ver cuando la planta tiene alguna condición donde baje sus defensas. Por lo tanto, el primer lugar para buscarla es en las hojas basales, que cuando empieza la planta a crecer tienen menor llegada de luz, y por lo tanto es más fácil de encontrarla ahí. Pero cualquiera de la gente que trabaja en fitopatología y tiene el ojo entrenado los va a poder asesorar en cuanto a ramularia, si tienen o no tienen, y cualquiera de los laboratorios que trabajan con enfermedades le va a poder hacer un correcto diagnóstico. Fidel, acá sobre ramularia hacen una consulta y nos preguntan si no es mejor aplicar casi sin síntomas visibles. ¿Cómo? Si no es mejor, salvo para ramularia, dice aplicar sin síntomas visibles. Sí, ramularia, nosotros no quedó claro, pero en ramularia, si nosotros empezamos a ver los síntomas, es normalmente tarde para aplicar, porque ya tenemos el desarrollo del hongo dentro de la planta. Por eso, nosotros, cuando el año es severo, como recién lo decía, que hay condiciones predisponentes para ramularia, lo que aconsejamos es adelantar esa carboxamida, que es la molécula más eficiente para el control de ramularia. Si las condiciones no son tan severas como fueron los últimos años, que no tenemos agostos y septiembre un poco más benévolas, nos guardamos esa carboxamida para aplicarla en el mejor momento para ramularia, como es alrededor de hoja bandera o aparición de aristas, que ahí nos va a asegurar que vamos a tener ese control sobre la ramularia presente, y nos va a dar un poder residual de unos 20 o 30 días, donde el cual, si arranca de vuelta la infectación, salvo condiciones muy excepcionales, vamos a estar cubiertos. Así que sí, en ramularia tenemos que hacer el diagnóstico de plantas, tenemos que mirar el ambiente, y en base a eso aplicar la estrategia de control. 2 palabras de fertilización nitrogenada. Nosotros, esta cuenta es bastante elemental, lo que sacamos es la cantidad de proteína que vamos a necesitar para el rendimiento y la proteína esperada, y con eso sacamos los kilos de nitrógeno por hectárea en cuanto a índices de cosecha, índices de uso de fertilizante. Sabiendo lo que hay en el suelo, deducimos cuánto es la cantidad de nitrógeno que tenemos que aplicar. Como regla muy general, tomamos de 32 a 34 kilos de nitrógeno por tonelada de grano. Entonces, si nosotros hacemos esa cuenta, por ejemplo, para una cebada de 4.000 kilos y queremos tener una proteína 11, tenemos que hacer un ajuste de unos 150 kilos de N, tomando lo que tiene el suelo más lo que nos va a mineralizar, que es lo más complicado
de poder saberlo, y en eso, por eso les decía hoy, el tema de poder hacer el análisis de nitrógeno anaeróbico nos puede dar una idea bastante aproximada, y sumándole el nitrógeno que le vamos a usar, a agregar, tendríamos que estar en esos valores de proteína, que es una de las exigencias de la industria. Para finalizar la parte de cultivo y de tener en cuenta lo que es pureza varietal. Es algo fundamental en cebada. Hoy la gente de Zoom Barley, a través de inteligencia artificial, logró tener este equipo, que lo que hace, la gente de Zoom Agri hizo este equipo, el Zoom Barley, lo que hace es en 5 minutos, con un sistema de fotografía, de imágenes, es poder determinar pureza varietal con una certeza muy, muy, muy alta. Así que es fundamental poder saber lo que sembramos y lo que cosechamos, porque a partir de ahora, antes la industria lo analizaba tarde, pero ahora tanto industria como exportación analizan camión por camión, y por lo tanto pureza varietal es muy castigado. Para que se den una idea, más o menos los contratos castigan con $30 problemas de pureza varietal. Bueno, con esto yo muy rápidamente... Que acá justo llegan algunas preguntas sobre la parte de manejo. Bueno, Edgardo pregunta si en cuanto a estrategias de manejo, ¿hay especies recomendadas para intercalar en cultivo, por ejemplo, franjas u otro sistema de control biológico? Mira, yo no tengo experiencia de control biológico. La gente del INTA Barrow, de la Chacra Experimental de Barrow, con su departamento de agroecología, Martín Zamora, Agustín Barbera, sé que están trabajando en esos temas. Yo no tengo experiencia como para poder contestar esa pregunta. No sé, de los lotes que he recorrido de cebada, no lo he visto en ningún lado, ni acá ni en el exterior. Pero bueno, sé que es una práctica que están empezando a usar, pero no tengo experiencia como para poder contestarlo. Y por otro lado, Julián pregunta si fertilización temprana y relación con vuelco en cebada, ¿de cuántos kilos de nitrógeno no deberíamos pasarnos en la primera aplicación? Muy interesante la pregunta. Normalmente las variedades que tenemos hoy en cultivo tienen muy buena caña, por lo tanto no es esperable un vuelco, salvo en condiciones muy excepcionales. Normalmente nosotros lo que hacemos es particionar el nitrógeno entre 60 y 70% temprano y un 30 y 40% sobre el final de macollaje. Después hay algunos métodos de corrección para poder ir más adelante, fertilizantes líquidos, para poder usar y poder corregir sobre todo proteína más que rendimiento. Pero si vos particionás de esa manera, y en los años secos lo que recomendamos es irnos más hacia el 70 o el 80% en la primera, ya les digo, en presiembra o en emergencia o en 2 o 3 hojas, no irnos más tarde de eso, y la tardía sobre fin de macollaje, en años secos no hacerle más de un 20%, que es lo que mejor respuesta tenemos. Así que hoy las variedades que tenemos, realmente la caña es muy buena, y salvo en las cabeceras donde podés tener una doble fertilización, si no tuviste buen corte del equipo que esté cortando de la manera correcta, podés tener algo o alrededor de las aguadas, que la fertilización es mucho mayor, que el suelo tiene mucha más fertilidad, o en esas superposiciones, pero después en general no hay problemas de vuelco ya. Y bueno, por último, por lo menos no hay más preguntas, bueno, sí, ahí van llegando más. Si tenés algún comentario que hacer sobre la mayor incidencia de carbón volador que hubo en esta última campaña. Sí, lo que estamos viendo, no hay reportes prácticamente de resistencia de ninguna de las moléculas que usamos de curasemillas a carbón volador. Solamente hay alguna mención a carboxín, un curasemilla muy viejo. Así que el tema pasa por un muy buen sistema de curado, si es posible tratamiento profesional de semillas, y con una buena dosis, usar la dosis máxima de los curasemillas que hoy tenemos. Hoy lo que son carboxamidas tienen muy buen control. En general son muy eficientes para controlar carbón, que van de un 80 a un 100% de control. Pero tienen que tener bajas
bajo contenido de carbón. Por lo tanto, es obligatorio para cualquier persona que siembra, primero, monitorear los lotes de semilla, ¿no? Que esto las malterías lo están haciendo y lo están haciendo muy, muy bien. Y la otra, perdón, porque me están pidiendo para poder entrar en la charla, y el que me lo está pidiendo es alguien que nos va a poder aportar mucho a la charla, que es el ingeniero Antonio Aguinaga, que es el gerente de investigación y desarrollo del grupo Quilmes Abinbel. Y la otra es, digamos, ese control que tenemos que tener sobre el lote de semilla es obligatorio. Nosotros los lotes donde vemos que tenemos 1, 2, 3, 4, hasta 5% de semilla, de espigas con carbón, tendríamos que desecharlos para semilla, no podríamos usarlos. Y después tenemos que corroborar en el análisis de semillas. Hoy, como les dije, hasta un 5 por 1000 es tolerable una semilla. Si nosotros tenemos semilla con un 0,5%, 5 por 1000 o menos, y usamos un buen curasemilla, no vamos a tener problemas importantes de carbón en el cultivo. Así que es un problema que tenemos, pero es un problema que tiene que ver con dosis de los curasemillas usados, con el porcentaje de carbón que tenemos en nuestra semilla y con las tecnologías de curar. Bien, acá llegan varias sobre fertilización. Santiago pregunta en qué momentos se deberían hacer los análisis para la primera y segunda fertilización y en qué momento es el óptimo para realizarlas. El momento óptimo es lo más cercano a la siembra que nosotros podamos. Porque, por ejemplo, nosotros para esta semana, para mañana y el lunes martes hay un episodio de lluvia muy grande. Si nosotros hacemos el análisis de esta semana, seguramente puede haber algo de lavado de nitrógeno y eso que es fundamental no lo miramos. O sea, la idea es irnos lo más cercano a la siembra posible. ¿Cómo? Para poder tener el resultado del análisis y poder fijar la estrategia de fertilización. Es algo que es un problema para el laboratorio porque todos nos acercamos lo más posible a la siembra, entonces en ese momento la cantidad de muestras que tienen hacen que los resultados tarden entre 7 y 10 días. Entonces, todo lo que se puedan acercar a la siembra es lo mejor. Pero ya les digo, ese acercamiento que tenga que dejar un tiempo como para que el laboratorio les pueda tomar, les pueda dar los resultados, y un tiempo para poder fijar y tener los fertilizantes listos como para poder utilizarlos. Bien, José María pregunta si la aplicación de fertilización líquida es un aporte a la proteína del grano o al crecimiento vegetativo. Depende de la época de aplicación. Hay gente que fertiliza todo con líquidos. Por ejemplo, Solmix, Solwan, son excelentes fertilizantes que tienen fertilización, digamos, que tienen disponibilidad más rápida que una urea. Hay otro N-Duo, por ejemplo, de la firma Timac, que se va descomponiendo durante el tiempo, que también eso es una buena cualidad. Entonces, si vos vas a aplicar todo el fertilizante temprano, vas a ir a favorecer todo lo que tenga que ver Makoyagi, todas las estructuras de rendimiento, pero si no seguís después aplicando o dejás esa planta con un muy alto potencial de rendimiento y con poco nitrógeno disponible para el final, vas a tener muy alto rendimiento pero muy baja proteína. Por lo tanto, por eso hablamos de balancear y de poder dividir la fertilización para poder tener tanto espigas por metro cuadrado como buena proteína. Pero los fertilizantes líquidos son excelentes, son muy buenos y ya te digo, tienen mayor o más rápida, o la planta los puede usar porque más rápido se incorporan a la solución del suelo. Bueno, y después acá hay unas cuantas. Pregunta si la proteína se define con la segunda fertilización y si el análisis para la segunda fertilización tiene que ser de estado nutritivo de planta o puede ser de suelo. Eso por un lado, si querés responder eso, así después. Bueno, digamos, se usan las dos. Normalmente, si vos tenés un muy buen análisis de suelo, conocés tu suelo, conocés las tasas de mineralización que tiene tu suelo y cómo va fertilizando, el análisis de planta lo que va a hacer es corroborar todos esos datos que tenés. Pero con un buen análisis de suelo y con un buen conocimiento del mismo, vos podés hacerlo tranquilamente.
Y otra de las estrategias que se usa para lo que es, como yo hoy lo nombré solamente, que son las franjas de saturación o cultivos con suficiencia de nitrógeno, se hace una doble aplicación y después se compara índices verdes, NDVI o cualquier otro de los métodos usados, como puede ser el SPAD, se compara cómo está la franja de suficiencia y cómo está el cultivo, y en base a eso se puede ajustar más tarde en el cultivo. Yo digamos, hoy como les dije, si nos ponemos a hablar de fertilización, tenemos una hora más de charla. Les diría que a los que tengan alguna consulta, tienen mi mail, les puedo pasar mi celular y la seguimos por privado, porque realmente para fertilización es una charla de una hora solamente. No sé si contesté, Lucrecia, con la pregunta. Sí, ahora quedan algunas preguntas que están más vinculadas a control de malezas. Si querés... Yo, después que terminemos con esto, tengo unos 10 minutos siendo muy rápido para la parte comercial. Si estamos bien con los tiempos, no tengo problema en poder contestarla, Lucrecia. Bueno, sí, yo creo que no hay problema. Dice, sobre raíz resistente, de las 3 moléculas presiembra, ¿hay alguna que sea más efectiva? Sí, son distintos momentos de los que yo hablé. Uno es, nosotros, digamos, lo que tendríamos que trabajar en un lote con raíz resistente es poder tener controlado el raigras unos 30 días antes de la siembra. ¿Con qué moléculas? Normalmente usamos mezclas de glifosato con cletodin o con glifosato con aloxifop. Normalmente las dos mezclas con aceite para mejorar lo que es la penetración en el raigras, y poder llegar unos 15 días antes de la siembra con el lote que no tenga raigras verde, que esté toda la maleza que estén secos. En ese momento hacemos la aplicación de los presiembra, como puede ser, como yo les dije hoy, el flumexacin. También se puede aplicar metolaclor, por ejemplo, que es otro graminicida, y una mezcla que nos funciona muy bien es la mezcla del flumexacin más el piroxasulfone, la mezcla de Sumisoya Mayamato, entre 100 y 120 cada uno, no bajar nunca esas dosis, hace que después estas moléculas tengan controles para las semillas que van a venir naciendo. Entonces nosotros tenemos que tener un muy buen control durante todo el barbecho de raigras, con graminicidas, y poder llegar al momento de 15 días antes de la siembra con el lote sin maleza verde para aplicar estos dos herbicidas. Bueno, creo que la segunda pregunta que había con respecto a malezas era justamente vinculada a la mezcla de piroxasulfone y flumioxacina, así que me parece que ya están... Quedó contestada. Una cosa que no me metí para lo que es control de hoja ancha, porque es para otra charla más, sobre todo con los problemas que estamos teniendo con crucíferas resistentes, los nabos, las incendias, los nabones. El único herbicida que no se puede usar, que sí se puede usar en trigo, es el piroxulam, el MERI, que para la cebada realmente le causa daños bastante importantes. Así que sí se puede usar en trigo y no se puede usar en cebada. El resto de los herbicidas, todos los que se usan en trigo, se pueden usar en cebada. Bueno, hecha esa aclaración, vamos a ver un poquitito lo que es el mercado de cebada, rápidamente. Espero que no me lleve más de 10 o 15 minutos. Hoy estamos tan pensativos como este señor. Vimos precios del petróleo desbarrancarse de maneras históricas hasta llegar, escuchamos este lunes pasado, a valores negativos, a una cosa increíble, precios del barril de petróleo de $10. De la mano de esa caída se produce la caída del precio del maíz, porque ustedes saben que uno de los principales usos del maíz, sobre todo en Estados Unidos, es para la industria del combustible, del etanol. Por lo tanto, al caer el petróleo cae automáticamente el precio del maíz. Pero sabemos que Rusia y Ucrania en sus regiones productoras tienen algunos problemas de sequía. Esto es Ucrania, esto es una zona productiva importante de Rusia. Por otro lado, pensamos si le tenemos que hacer forrajera para darle de comer al camello o cervecera para alimentar a la industria. Ustedes saben, bueno, como anécdota,
la venta de la cebada Corona a raíz de todo este problema de la pandemia se cayó, una cosa increíble, pero pasó. Sabemos que el dólar en nuestro país se torna cada tanto inmanejable y a todo esto, a todas estas características, se nos suma el famoso coronavirus que tiene consecuencias para todo el mundo, de todo tipo, que todavía creo que ni siquiera nos imaginamos. Pero en cuanto al tema de los mercados de granos, fundamentalmente, hace que hoy haya pocos refugios donde poder pensar en tener algún tipo de cobertura. Si nosotros vemos la producción mundial de los principales granos, maíz, trigo, arroz, soja y cebada, vemos que la cebada, si bien tiene una importancia en el mundo, una importancia relativa, no es más del 5% del resto de los de cereales oleaginosos principales, que está la soja, pero lo que vemos que del año pasado a hay un crecimiento del 12% de la producción de cebada, algo que realmente es bastante importante, y eso hace que hoy los mercados de cebada estén sobreabastecidos. El año calendario en cebada para todo el mundo empieza el 1 de julio de un año y termina el 30 de junio del año siguiente, que es donde se comercializa la cosecha del hemisferio norte. Nosotros quedamos al medio al cosechar durante noviembre o diciembre. Si nosotros vemos los principales países productores de cebada en esta última campaña versus la anterior, vemos que todos los principales países de la Unión Europea, Rusia, Canadá, Ucrania, Australia, Turquía, todos subieron sustancialmente su volumen de producción, tanto así que varió la producción ese 12% que vimos en el cuadro anterior. Entonces, todos estos países que son los más productores más altos, también son los exportadores más altos, por lo tanto, el mercado de cebada hoy está sobreabastecido de cebada, por lo tanto, la posibilidad de ver buenos precios es relativa. Tenemos que diferenciar muy bien las zonas productoras de cebada. Si ustedes vieron el cuadro anterior, se produce alrededor de esos porcentajes, Europa con el 40%, Rusia y Ucrania con el 20% como principales productores, y Argentina y Australia que no llegan entre 2 al 10%. Si vemos, entre los 2 al 10%, perdón. Si vemos eso, el porcentaje que produce cada hemisferio, el 90% se produce en el hemisferio norte, y los números que vino son de la cosecha que ya pasó para el hemisferio norte y que terminó para nosotros hace un par de meses. Una cosa para saber y tener muy en cuenta, el principal uso de la cebada en el mundo es forrajera. Las 2/3 partes de la cebada que se usan es para forraje, y el forraje es, como vimos en el primer slide, es un commodity. Por lo tanto, si el precio del petróleo cae, el precio del maíz cae y el precio del forraje cae, porque el maíz es el principal forrajero del mundo, y la cebada forrajera tiene una correlación muy alta con el precio del maíz, porque si bien hay países que la usan mucho, por ejemplo como Arabia, si el precio del maíz cae mucho, lo usan lo cambian por la cebada para sus dietas en sus animales. Por lo tanto, tenemos que entender esto para poder ver que los precios en este momento de la cebada forrajera en el mundo son muy bajos, por eso estamos viendo precios a cosecha de cebada argentina de 135, 140 dólares, y es difícil, salvo que haya un cambio rotundo, que ahora podemos charlar de algunas de las cosas que puede pasar, esto cambia. El comercio mundial de cebada es un comercio relativamente chico, se comercializan entre 25 y 28, 29 millones de toneladas. Acá tienen los principales países exportadores, de esta manera es más fácil verlo. Entre la Unión Europea, Rusia y Ucrania más o menos producen el 70%, y sumando la Australia prácticamente el 75% de la exportación mundial. Rusia y Ucrania son dos jugadores muy fuertes en lo que es cebada forrajera. Tanto en la Unión Europea como Australia son más volcados a cebadas cerveceras, y Argentina exporta más o menos 1 millón de cebada 1 millón de cebada cervecera y 1.500.000, 1.800.000 de cebada forrajera. Las principales importadores, lo vamos a ver también mejor en un gráfico de barras, entre Arabia Saudita y China prácticamente es un poquito más del 50% de la producción. Arabia Saudita todo lo que importa es cebada forrajera, y China la gran mayoría es cebada cervecera.
Después está mucho más atomizado el mercado de importación que el mercado de exportaciones. Si ustedes ven el de exportación, prácticamente entre la Unión Europea, Ucrania, Rusia, Australia, Argentina y Canadá tienen el 90%. Lo que tiene que ver con las importaciones, esto está mucho más atomizado y más dividido, si bien el 50% es de Arabia y China. Hoy, la cebada en Europa, en todo el hemisferio norte, las cebadas de invierno, que son prácticamente las 2/3 partes, un poco más del 70% de la producción, ya está sembrada. En invierno, ellos están saliendo del invierno, están sembrando sus cebadas de primavera. Europa venía con algunos problemas importantes, o sea, había bajado su superficie de siembra por temor a que estos excesos bajen los precios, pero hoy la condición del cultivo en Europa es realmente buena, por lo tanto puede haber una compensación de rendimientos y se están sembrando las cebadas de primavera a buen ritmo. Otro es el panorama para Rusia y Ucrania, donde hay una condición de sequía importante, por lo tanto, si esto se cae, puede haber alguna leve esperanza. El otro país importante, que es Australia, tiene una muy buena condición de humedad, pero en la región este. La región oeste, en Australia Occidental, donde se produce aproximadamente el 35% de la cebada de Australia, está con una condición realmente seca, y bueno, Australia comienza sus siembras en pocos días, en el mes de mayo siembra prácticamente toda la cebada, por lo tanto tenemos que seguir muy de cerca el clima como para ver alguna luz de esperanza en cuanto a los que son mercados internacionales. Lo que tiene que ver con la producción en Argentina, esto ha variado en los últimos 10 años, esto es hasta la campaña pasada, donde se produjeron aproximadamente 4 millones de toneladas y se sembraron casi 1 millón de hectáreas. Esto ha ido variando año a año. Si ustedes recuerdan, es el gran año de la cebada, donde se produjeron más de 5 millones de toneladas y se sembraron casi 1.700.000 hectáreas. Y para este año, lo que esperamos nosotros, hablando con distintos actores del mercado, es una caída de la superficie sembrada de cebada a manos del trigo. ¿Cuánto va a ser esa caída? Estimamos que un 10 a un 20%, por lo tanto, del millón de hectáreas del año pasado, estaríamos cayendo en unas 800 a 850.000 hectáreas. Algo que sí tengo no es una recomendación, es una sugerencia para los productores, al igual que el año pasado, lo dijimos antes de la siembra y no nos equivocamos, para este año también es guarda con sembrar sin contrato. Realmente vemos un mercado con no mucho futuro para la cebada forrajera, y las malterías, ya salió la maltería de Burbank en la región norte con valores del trigo más $10, que realmente hace muy atractivo en esa zona, y la semana que viene va a salir a Bimber, a través de Maltería Pampa y Cervecería y Maltería Quilmes, con algún contrato que seguramente tenga algún gancho como para poder favorecer la siembra. Y bueno, hay que sumarse a esos convenios y por supuesto, como todo convenio, están hechos para cumplirlos y no para dejarlos de lado. Así que creo que este es otro año más como para poder sumarse a los convenios. El rendimiento en la Argentina ha ido creciendo sostenidamente por varias razones, fundamentalmente por el recambio varietal y por el ajuste en cuanto a las tecnologías. Antes la cebada la hacíamos en condiciones que no eran tan buenas, hoy realmente la tecnología que se aplica es la misma que para trigo, o en algunos casos, como el caso de fungicidas, hasta tienen algún dólar más por hectárea que se gasta, por lo tanto, realmente lo que es la tecnología de manejo cultivo es muy buena. ¿Cómo estamos para arrancar el año? Y estamos relativamente bien. Este es el mapa que se sube en el Servicio Meteorológico Nacional, en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Estamos relativamente bien en toda la zona cebadera, un poquito más seco al sudoeste. Si se cumplieran las lluvias que dan para estos próximos días, estamos frente a una campaña donde las condiciones de siembra van a ser muy buenas y con un pronóstico neutro, tirando a una niña que todavía no se define, pero si el año es neutro, realmente son los mejores años que hemos tenido en cebada cervecera. Para ir finalizando las conclusiones de esta charla, estar preparados ante diferentes
situaciones, tomar decisiones flexibles, tanto comerciales como agroalimentarias, los cultivos antecesores, ver qué carryover tenemos para poder decidir si ese lote va o no va, seleccionar la variedad de acuerdo a fecha de siembra y destino, hacer análisis de suelo, y en esto tenemos que recalcar la importancia del análisis de suelo y el poder hacer ajustes de fertilización balanceada, monitorear desde muy temprano todo lo que tenga que ver con malezas y enfermedades, tener en cuenta pureza varietal, seguir los mercados de cerca, puede haber algunas pequeñas ventanas de venta, por ejemplo, para disponible, que están atentos a la entrada de los barcos, que todavía, si bien de forrajera ya prácticamente no hay, sigue habiendo hasta octubre barcos de cebada cervecera, y puede haber algunas coberturas, si bien hoy ustedes saben, que lo dejo para último tema, hay un tema que es fundamental, hay dos temas fundamentales. Uno es la estrepitosa caída del consumo de cerveza en el mundo, no solamente en Argentina, y eso hace que las malterías achiquen sus áreas de siembra y les sobre cebada del año anterior. Por lo tanto, esas oportunidades de venta que teníamos cuando venía un barco y faltaba algo de mercadería, las mismas malterías, que son las que exportan en este momento, lo van a poder cubrir con sus propias cebadas. Ver la evolución del clima en Argentina, cómo seguimos con el clima, ver cómo sigue Europa, sobre todo cómo siguen Rusia y Ucrania, todavía falta mucho para la cosecha, pero a ver si se vuelven a una condición hídrica suficiente como para poder tener un buen cultivo, y también seguir muy de cerca Australia, porque Australia es un competidor muy importante nuestro en todo lo que es sudeste asiático, que hoy Argentina es una plaza que está entrando de manera muy firme. Y ojo cómo impacten las futuras políticas del agro, tipo de cambio y retenciones. Por eso yo creo que en todos los cultivos poder ir fijando, de acuerdo a los valores que hay y a los costos nuestros, ir cerrando márgenes, es una decisión más que inteligente, y no esperar, como hacemos muchas veces, esperar para vender todo al precio máximo, porque la mayoría de las veces se va perdiendo, uno va perdiendo en esa ecuación. Por lo tanto, ir fijando, si uno sabe cuáles son sus márgenes y le cierra un precio, ir cerrando esas toneladas como para poder ir asegurándonos. Así que yo con esto doy por terminada la presentación. Realmente el objetivo espero que se haya cumplido, que era, y lo repasamos, entender que la calidad se construye día a día desde el momento que seguimos la cebada. Vimos toda la parte de tecnología del cultivo, vimos algo de la parte comercial, y sobre todo entender que la cebada maltera no es un commodity y sí lo es la cebada cervecera. Recordar también esta última parte que yo omití decirle en la parte de comercialización, que realmente es importante, es en que esta pandemia realmente nos está pegando a todos, y hay cultivos como todo lo que son producción de harinas, de farináceos, como es el trigo, que ante una crisis mantiene su valor, y hace que ya hoy sea uno de los mejores cultivos con mejor rentabilidad que tengamos, con valores obtenidos de 170, 175 dólares a cosecha, pero le pega muy duro al resto de las producciones, todo lo que tenga que ver con servicios y todo lo que tengan con consumos no imprescindibles, como puede ser el consumo de cerveza, que realmente nos gusta a todos, pero cuando uno tiene estas crisis, deja de lado todas esas cosas más suntuosas y se enfoca en cosas de primera necesidad, y en eso lamentablemente no está la cerveza. Sí están todo lo que tenga que ver con comestibles y sobre todo con harinas. Por lo tanto, eso nos va a pegar en la parte comercial. Así que yo doy por terminada la presentación. Ahora vamos a hacer una ronda de preguntas seguramente. Les agradezco mucho la atención. Les pido primero, bueno, disculpas también en nombre del centro de graduado por el inconveniente que tuvimos al principio. Realmente fue bastante desagradable lo que nos pasó. Por suerte los chicos, Lucrecia y la gente que está en el centro de graduado lo pudo resolver así rápidamente. Recomendarle la página cebadacervecera.com.ar, donde hay mucha información. Este es un sitio que tiene el ingeniero Mario Cataño. Yo colaboro en algo con él, pero el sitio lo desarrolla tanto Mario como su hijo Mariano.
y a través de Twitter, @FidelCortese, o ahí tienen mi mail, fidelcortese@gmail, pueden hacerme las consultas que ustedes quieran. Así que dejo abierto el espacio para las preguntas que queden, Lucrecia. Bien. Bueno, Santiago pregunta si hay posibilidad de vender un lote como cervecera sin contrato previo en caso de que logre los estándares. Bueno, es lo que dije un poco. Las malterías en general tratan de tener la gran mayoría de sus contratos por convenio, porque se aseguran la calidad de la semilla que entregan, y después lo que hacen es salir a comprar a los clientes grandes que tengan cebada fuera de convenio. Si uno es un productor y tiene una cebada fuera de convenio, difícilmente la exportación o la maltería se la compra en un año normal. Por supuesto, si hay algún problema climático muy grande y falta abastecimiento, la van a comprar. Pero en general tratan de abastecerse por los convenios. Y años como este, donde va a haber sobrantes de cebada, ojo con tener cebada fuera de convenio. Otro tema que uno tiene que tener en cuenta en la ecuación es que las malterías compran una parte, o sea, ellos hacen un convenio por volumen, uno normalmente siembra para tener 4.000 kilos, si produce más de eso, esa diferencia lo puede llegar a comprar si le falta, pero si no, la tenemos que vender como forrajera y ahí el valor realmente cae a esos 135, 140 dólares, así que tenerlo en cuenta en la ecuación. Bueno, creo que no hay más preguntas. Están, bueno, agradeciendo, nosotros le agradecemos también a los participantes y, bueno, por nuestra parte, también disculparnos por el desagradable inconveniente que tuvimos al principio, que bueno, por suerte lo pudimos resolver rápidamente. Y bueno, acá llega una pregunta más. Dice ¿qué valores de pérdida pueden ocurrir por el efecto de competencia del cultivo con el ryegrass? Viene con un poco de manejo. Bueno, es muy variable. Uno lo que ve en los manchones de ryegrass, prácticamente la cebada y el trigo se pierden. El ryegrass tiene, además de ser una competencia feroz para lo que es el consumo del agua, también lo es para el nitrógeno. Y uno ve en esos manchones de ryegrass que hubo en el cultivo, además de poder tener algún efecto alelopático, tienen una gran competencia por lo que es el agua y el nitrógeno, y entonces en esos manchones, dependiendo de la cantidad de esos manchones que tengan el lote, los porcentajes de pérdida va a haber. Pero puede ir de pérdidas insignificantes, si el manejo fue bueno y el ryegrass se produce en nacimientos posteriores a que el cultivo está implantado, a pérdidas muy grandes si sembramos con ryegrasses mal controlados, con esos manchones con grandes matas, o manchones que controlamos muy tarde, donde la grasa ejerció la competencia. En esos manchones podemos llegar a perder directamente el cultivo. Bueno, y acá hay una última que dice, si sabes cuáles son las malterías principales que hoy están operando en la Argentina. Sí, hoy, digamos, hoy en Argentina están operando 3 de los principales 4 productores de malta en el mundo, que son AB InBev, el grupo dueño de cervecería y maltería Quilmes y Pampa, Burkman, que es el que en Argentina es el que compró Cargill, pero tiene muchas malterías y en el resto del mundo, del grupo Axerial, y a través de Serfoli de Argentina, que es un exportador chico en Argentina, pero que pertenece al grupo Soufflé, son los 3 principales malteros del mundo, y los 3 están en Argentina a través de esas empresas. El cuarto operador realmente importante del mundo, que estuvo en algún momento en Argentina y en este momento no está, es Malte Europe. Le diría que entre esos 4 grupos tienen prácticamente el 90% del comercio mundial de la malta. Bueno, ya no hay más preguntas, así que bueno, también te agradecemos a vos, Fidel, por tu tiempo, para con el centro de graduados y para con los graduados y estudiantes que participaron de la charla, y decirles también a los que participaron o llegaron un poco tarde, o bueno, con este problema que hubo, se conectaron más tarde, decirles que va a estar colgada seguramente en YouTube, en nuestro canal, así que ahí van a poder
volver a verla o a quienes no hayan podido acceder, pasársela para que la puedan ver. Así que bueno, agradecerles y los vamos a invitar a futuras charlas seguramente que estaremos haciendo en estos próximos días. Gracias a todos por participar.